Bueno, claro, pero ese código lo ponemos en el informe o lo probamos nosotros nomás. No me acuerdo exactamente si... eh, déjame que lea la consigna después y te lo contesto, digamos, porque no me acuerdo la consigna, digamos. Eh, pero eh, explico este teórico y al final de la clase te contesto, así me acuerdo. Bueno, esta segunda mitad de la clase, lo que vamos a charlar es lo que se llama Static Multiple Issue Processor, ¿sí? Son procesadores que básicamente tienen la capacidad de ejecutar más de una instrucción, ¿sí? O terminan de ejecutar más de una instrucción por ciclo, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, acá volvemos momentáneamente al libro del Computer Organization and Design, el ARM Edition, ¿sí? De ahí sacamos este diagramita. Y fíjense que duplicando algunos recursos, nada más, podemos tener la capacidad de ejecutar con nuestros micros, es decir, nuestro micro, es decir, complejizándolo un poquito, no más, vamos a tener la capacidad de ejecutar eh, dos instrucciones, en el ideal, dos instrucciones a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta idea? Básicamente lo que hacemos es duplicar el SunExtend, duplicar la ALU, ¿sí? En realidad no duplicamos la ALU, sino que hacemos como un sumador, ¿sí? Y duplicamos el acceso al bloque de registro, ¿sí? Ahora no solamente vamos a sacar dos registros, sino que vamos a sacar cuatro, ¿no? Entonces, en nuestro, en la parte de arriba de nuestro micro, lo que vamos a hacer es ejecutar instrucciones que no requieren acceso a memoria, ¿no? Es decir, las tipo R, los branch, si tuviéramos implementadas instrucciones tipo I, las instrucciones tipo I, ¿sí? Y en paralelo, al mismo tiempo, vamos a ir ejecutando por la parte de abajo las instrucciones que requieren acceso a memoria, es decir, los load y los store, ¿sí? Entonces, básicamente esto nos está permitiendo ejecutar al mismo tiempo una instrucción tipo R y un load y un store, ¿sí? Em, sin, con la ventaja de que no estamos duplicando todo el micro, ¿no? Estamos agregando un poco de hardware y complejizándolo un poco, pero no estamos duplicando todo el micro, ¿sí? Estamos como reorganizándolo. Entonces, los Static Multiple Issue Processor son procesadores que pueden ejecutar varias instrucciones en simultáneo, ¿sí? Las cuales tienen que ser empaquetadas por el compilador, ¿sí? En lo que se llama un issue packet, ¿sí? En algunos casos, como el que vimos recién, se restringe qué tipos de instrucciones se pueden ejecutar en simultáneo. En otras implementaciones de esta idea, básicamente se puede ejecutar, eh, básicamente no se restringe el tipo, ¿no? Sino que se pueden poner, eh, bueno, dos instrucciones de cualquier tipo en los dos carriles, digamos, ¿no? En el Static Multiple Issue Processor teórico original, básicamente se relega toda la responsabilidad de manejar las dependencias de datos y de control al compilador, ¿sí? En las implementaciones actuales de este micro, un poco y un poco, ¿sí? Ya vamos a ver más precisamente. En nuestra implementación, Lake V8 del procesador de 2 issue, ¿sí? Este issue es básicamente hace referencia a
la etapa donde se determina, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Porque si no me voy a adelantar mucho. Ya lo vamos a ver más adelante. En nuestro procesador de 2 issue, básicamente nuestro issue packet, ¿sí? Tiene 64 bits, ¿sí? Porque vamos a tener una instrucción de 32 bits tipo R o un branch y al lado una instrucción de acceso a memoria, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos fetch en la memoria, no vamos a estar trayendo palabras de 32 bits, sí, palabras de 32 bits, sino de 64, ¿no? Y por lo tanto, el program counter lo vamos a incrementar cada 8, ¿sí? Si uno de los issues no puede utilizarse porque existe una dependencia, la tenemos que acompañar con un NOP, ¿sí? Es decir, que tenemos que hacer, sí o sí, tiene que haber 2 instrucciones. En todo caso, en alguno de las dos slots podemos poner un NOP, ¿sí? Pero siempre tiene que haber 2 instrucciones. Bien. Algo así se vería en nuestro pipe stage, digamos, con este micro de 2 issues de Lightweight 8, donde básicamente tenemos 2 instrucciones que se van a ir ejecutando en paralelo, ¿no? Entonces, hacemos fetch de este issue packet que tiene las 2 instrucciones, la vamos a decodificar a las 2 al mismo tiempo, vamos a ejecutarla a las 2 al mismo tiempo, van a pasar las 2 a memoria y después van a hacer write back, ¿sí? Eh, entonces, si estoy ejecutando muchas instrucciones, en el ideal, ¿sí? Esto es un caso ideal, básicamente, si podemos llenar el pipe perfectamente como está acá, ejecutaríamos todo el doblemente rápido. Obviamente, como ya vimos, llenar el pipe de esta forma va a tener sus complicaciones, ¿no? Como ya nos pasó con con el pipeline, digamos, básicamente, ¿no? Que siempre de alguna forma u otra íbamos poniendo knobs o stall, ¿no? Un microprocesador, ¿sí? Real que tiene 2 issues, ¿sí? Es el ARM Cortex A53, ¿sí? Que es básicamente el micro que viene en la Raspberry Pi 3, ¿sí? ¿Cómo es el micro, a grosso modo, digamos, ¿no? Básicamente tiene 10 etapas de pipe, ¿sí? De pipeline, ¿sí? Tiene estas 10 etapas. 3 de estas etapas son lo que le toma hacer instruction fetch, ¿sí? Estas instrucciones las va fechando y las puede ir guardando en el instruction queue dependiendo de cómo viene el procesamiento acá, ¿sí? Entonces a la etapa de decode puede venir del instruction fetch o del instruction queue, ¿no? Entonces acá tenemos almacenada, tenemos lugar para almacenar 3 instrucciones, ¿no? Una vez que se hizo decode de las 2 instrucciones, fíjense que acá tiene una sola flechita porque las 2 instrucciones vienen en el mismo paquete, acá se decodifican, ¿sí? Y acá viene esta etapa que se llama issue, ¿sí? Que es la etapa 5, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer acá básicamente? Bueno, una vez que se codificó la instrucción, se tiene que determinar a qué unidad funcional la voy a asignar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me viene una instrucción tipo R, una instrucción tipo R de enteros, ¿sí? Por ejemplo, un add, ¿sí? En esta etapa se va a determinar que la tengo que pasar a esta unidad funcional, ¿no? Si me vino un salto, acá se va a determinar que se tiene que ejecutar acá, y así, ¿no? Parece sencillo lo que tiene que hacer, sin embargo, el problema que hay en esta etapa de issue es que básicamente es un multiplexor, ¿sí? Que tiene 6 canales
donde cada uno de esos canales son de 32 bits, ¿sí? Entonces, básicamente redireccionar toda una instrucción a alguna de todas estas unidades funcionales es un cablerío eh, muy considerable, ¿sí? Donde implementar esto es bastante complejo, ¿no? Y además, bueno, tenemos la lógica que debe determinar si, a cuál de todas las unidades funcionales hay que asignar esa tarea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y después acá tenemos 6 unidades funcionales, que básicamente cada unidad funcional es la encargada de ejecutar un tipo de instrucción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta unidad funcional, básicamente lo que hace es ejecutar instrucciones tipo R de enteros, como sí, suma, multiplicación, resta, desplazamientos, etcétera, pero sobre números enteros. Acá tenemos una similar, pero en lugar de que... y esta unidad funcional tiene la capacidad de hacer lo que se llama multiplicación y acumulación, ¿sí? Que es básicamente una multiplicación y una suma, ¿sí? Eh, que es una operación muy común, entonces por eso está implementada de esta forma, ¿sí? Tenemos una instrucción para justamente hacer eso. Esta ALU, hace todas las operaciones tipo R, digamos que ya mencionamos, pero en lugar de poder hacer la multiplicación y acumulación, divide, ¿no? Entonces, si yo tengo una instrucción de multiplicación y acumulación, la tengo que mandar acá, y si tengo una división, la tengo que mandar acá, ¿no? Y si tengo alguna instrucción tipo R, como una suma, la puedo mandar a cualquiera de las dos, ¿no? Después tenemos esta unidad funcional que es la que encarga de ejecutar los branch, ¿sí? De confirmar si tengo que saltar o no. Fíjense dónde se termina determinando si salto o no salto, ¿sí? En pipeline 7, en el 8, digamos, ¿sí? Fíjense. Y después tengo esto que es básicamente el acceso a los load y el store, ¿sí? El acceso a la memoria, ¿sí? Acá se ejecutan los load y store. Este AGD significa Address Generation Unit, que es básicamente la encargada de calcular la dirección y después se accede a memoria. Y después tenemos dos unidades funcionales de punto flotante, ¿no? Encargada de trabajar con, bueno, punto flotante. Estas unidades de punto flotante tardan más en ejecutarse, ¿sí? Entonces, si yo estoy usando instrucciones de punto flotante, voy a necesitar 10 ciclos de clock para ejecutarla. Si estoy usando instrucciones enteras, voy a necesitar 8. ¿Sí? Fíjense dónde está que el write back está en dos clocks distintos, ¿sí? Depende de qué unidad funcional estoy usando. Entonces recuerden que nosotros estamos ejecutando dos instrucciones, ¿sí? En paralelo. Entonces a lo mejor durante este issue me manda una instrucción acá a esta ALU y otra es un load y una store, ¿sí? Este issue me manda dos instrucciones de operaciones de punto flotante, una a esta unidad funcional y una a esta, ¿sí? Pero como el write back se hace en distintos clock, ¿sí? En el 8 o en el 10, depende si estoy trabajando en números enteros o con números de punto flotante, yo no puedo mezclar instrucciones, ¿no? Tengo que poner dos que trabajen con números enteros y dos que trabajen con, o dos que trabajen con números flotantes, ¿no? De punto flotante. Bien, esto como para empezar a hablar de arquitecturas un poco más reales, ¿no? Y para que vean que esta técnica se usa, digamos, ¿no? Muchos micros de los celulares actualmente usan este tipo de procesadores, digamos, ¿no? Hasta acá todo muy lindo, ¿sí? El problema es que cuando nosotros vamos a analizar el pipe stage de estas dos instrucciones que se ejecutan en paralelo, muy difícilmente tengamos algo tan lindo como esto, ¿no? Generalmente vamos a empezar a tener problemas de dependencias de datos o de control que hacen que esto no sea tan ideal, ¿no?
quiero volver al micro. Fíjense que... no, lo vamos a ver de acá. Fíjense que las dos instrucciones que se ejecutan en simultáneo van sincronizadas en la etapa en la que están, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo las dos en execute, o las dos en memory, o las dos en write back, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer forwarding, ¿no? Entre instrucciones que se están ejecutando al mismo tiempo, porque este execute se termina de ejecutar al mismo tiempo que este, ¿sí? Entonces, yo no le puedo pasar información porque básicamente si hay una dependencia entre esta y esta, ¿sí? Por ejemplo, yo acá estoy eh, haciendo una operación tipo R que escribo X0 y acá, perdón, que necesita X0 y acá estoy levantando X0, ¿sí? Eh, bueno, no puedo de acá pasarlo atrás, ¿no? Entonces, eh, no hay etapas de forwarding entre entre las instrucciones que están en la misma etapa. Podría existir un camino de forwarding entre este execute, por ejemplo, y este mem, ¿no? Entonces voy calculando el valor y acá, por ejemplo, lo guardo, ¿no? Eso podría existir, porque en nuestro micro, en este que vamos a usar para los ejercicios, no lo tenemos, ¿sí? No tenemos forwarding, como para simplificar un poco el análisis, no tenemos forwarding entre instrucciones que están en el mismo issue packet, ¿sí? Básicamente, nosotros cuando le ponemos, es más, digamos, ni siquiera el procesador va a analizar si hay dependencia de datos entre las dos instrucciones del mismo issue packet, ¿no? Eso por lo general es algo que se relega al compilador, ¿sí? El compilador se tiene que encargar de que las dos instrucciones que van en el mismo issue packet no tenga dependencia de datos entre sí, ¿sí? Eh, de datos de control, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, lo repito, no tenemos forwarding entre, o sea, si nosotros le decimos este micro es de doble issue y tiene forwarding, es forwarding entre distintas ejecuciones, distintos issue packets, ¿sí? Por ejemplo, desde acá le paso a acá, ¿sí? Desde acá paso a acá, pero no entre los dos caminos, entre las dos instrucciones del mismo issue packet. Perdón, Sí. una aclaración que no sé si quizá no se termina de entender ahí. No se podría implementar un camino de forwarding entre el mismo issue packet, ¿no? Porque están temporalmente juntas. ¿Está bien? Sí o sí, si vas a hacer camino de forwarding, tiene que ser con clock posteriores. ¿Sí? Con lo cual no podrías reinyectar datos en el mismo issue packet nunca. Por eso no lo podemos hacer. Claro, por eso yo decía que el único camino de forwarding que podría existir es entre un execute y un memory, ¿no? O sea, desde acá Claro, pasarlo para acá. Pero claro, por una cuestión pero no existe ese forwarding, digamos. Exactamente. En nuestra implementación, o sea, lo aclaro porque sé que lo iban a preguntar, pero en nuestro micro no tenemos ningún camino de forwarding entre instrucciones del mismo issue packet, ¿sí? Claro, pero digo, todos los caminos de forwarding siempre desembocan al principio de execute, nunca hacia memory. Claro, exacto. Entonces, Sí. por eso no, digamos, se podría implementar ese camino, pero no tendría sentido porque no existe, digamos. Bien. Bien. Bueno, entonces, analicemos la cuestión de dependencias de datos, ¿sí? Que el hecho de que estemos ejecutando dos instrucciones al mismo tiempo nos va a complicar un poquito más el análisis de dependencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inicialmente vimos dependencia de datos, vimos un único tipo de dependencia, ¿sí? Aunque cuando hicimos los ejercicios como que charlamos que existían otras, ¿sí? Pero dijimos, esas otras dependencias que existen en el micro con pipeline,
original no tienen, no se van a dar nunca, ¿sí? Entonces, ahora sí se pueden dar algunas más, entonces la vamos a analizar. Entonces, como un poco vimos inicialmente, las dependencias, dijimos, son una propiedad del programa, ¿sí? Y el hecho de que esta dependencia pueda generar un hazard o un stall es una propiedad del micro, ¿sí? De la arquitectura del microprocesador, ¿sí? Una dependencia en un micro puede generar un hazard y en otro micro no, ¿sí? O un stall, digamos. Un stall en algunos micros y en otros no, ¿sí? Entonces, si yo tengo una dependencia de datos, esto me implica que puede existir un hazard, ¿sí? Lo tengo que analizar en particular para la arquitectura. También me implica cuál es el orden en el que yo tengo que calcular el resultado, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad a esto. Y también, básicamente, si yo tengo mucha dependencia de datos, estoy poniendo un límite superior a cuánto puedo explotar el paralelismo, ¿sí? Mientras más dependencia de datos tenga, más difícil es explotar el paralelismo de forma en que quede algo tan lindo como esto, digamos, ¿no? O tan ideal. Si tengo una dependencia de datos, básicamente puedo hacer dos cosas. Mantener la dependencia, pero evitar el hazard, ¿sí? O directamente eliminar esa dependencia de datos modificando el código, ¿no? Eso es algo que podría hacer el compilador al nivel en el que estamos nosotros, ¿sí? Bien, los datos, o sea, básicamente un procesador que hace, va tomando en la arquitectura, digamos, de los procesadores que nosotros usamos, básicamente vamos levantando datos de la memoria, los procesamos y generalmente los volvemos a guardar, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces tenemos datos que fluyen desde la memoria, pasan por el procesador y vuelven a la memoria. Entonces, digamos, por lo general, nosotros lo que tenemos es una cadena de dependencias donde los datos, bueno, al ir procesándose, primero lo sumo, después hago un shift, después hago una OR, qué sé yo, voy procesando todo ese dato, entonces tengo toda esa cadena de dependencias, digamos, ¿no? Entonces estos datos, o mejor dicho, las dependencias, pueden fluir, pueden ser a través de la memoria o a través de los registros, ¿no? A través de los registros es básicamente lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces yo tengo un add x0, x1, x2 y después tengo un add x3, x4, x0, ¿no? Entonces el x0 del segundo add depende del resultado de la primera instrucción, ¿sí? Entonces ahí tengo una dependencia de datos. Es fácil de verlo, fácil de detectarlo, ¿sí? Pero imagínense ahora un procesador que tiene la capacidad de hacer dos store, o mejor dicho, dos load en paralelo, ¿no? O un load y una store en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, podría ser que esas dos instrucciones estén accediendo a la misma posición de memoria, ¿no? Entonces, y a lo mejor una la escribe y la otra la lee, ¿sí? Entonces, la que lee, ¿qué dato tiene que leer? ¿El anterior al haberlo escrito o el que sigue, ¿no? Si se están ejecutando en paralelo, no sé qué dato voy a levantar, básicamente, ¿no? Dependerá de cómo accedan a la memoria. Estas dependencias de datos a través de la memoria son súper difíciles de detectar, ¿sí? y de tratar de prevenir, porque dos instrucciones cuyo acceso sea completamente distinto, como lo que tenemos acá, a lo mejor tengo un X4 con un desplazamiento de 100 y en otra instrucción tengo un X6 con un desplazamiento de 20, dependiendo del valor de X6 y de X4, podría estar accediendo a la misma instrucción, a la misma posición de memoria, ¿sí? Entonces, detectar que esta instrucción que accede acá y la instrucción que accede acá están accediendo al mismo dato es bastante difícil, ¿sí? Bueno, como está acá, ¿no? Con este store y este load.
O también puede pasar que yo tenga un load que accede a este mismo argumento, por así decirlo, en dos lugares distintos del programa, y aunque parezca que están accediendo a la misma posición de memoria, si en el medio cambia el valor de x4, ya estoy accediendo a distintas posiciones de memoria y no tengo una dependencia, ¿no? Entonces, a lo que quiero referirme es que viendo el código, viendo el programa, nada más, es muy difícil de tratar de deducir cuáles son las dependencias de datos que hay a través de la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los hardware actuales? Básicamente, lo que hacen es prevenir que pueda ocurrir esto, ¿sí? Digamos, solucionándolo desde la arquitectura. Esto en nuestro micro con pipeline nunca se nos iba a dar porque nuestro código se ejecutaba en orden y los accesos a memoria se hacían en orden y uno por vez, ¿no? Entonces, si yo tenía un load y después tenía una store, siempre primero se iba a efectuar el load y después el store, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se suele hacer? Fíjense que yo acá tengo por ejemplo, en este micro de la Raspberry, tengo una única unidad de acceso a los load y a los store, ¿sí? A la memoria, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es que siempre todos los load y los store se ejecuten en orden, ¿sí? No tengo posibilidad de que en el mismo issue packet me vengan dos load o un load y una store o dos store, ¿sí? Entonces, de esta forma ya estoy solucionando todos los problemas de dependencias a través de la memoria que puedan existir, ¿sí? Porque siempre se van a ejecutar en orden. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros hagamos análisis de dependencia de datos, ¿sí? En nuestros códigos, en nuestros ejercicios, nunca vamos a tratar de descifrar si se está dando una dependencia a través de la memoria, porque vamos a asumir que el hardware ya lo resuelve correctamente, ¿sí? Sí vamos a tratar de ver cómo el hardware soluciona este problema, ¿sí? Bien, entonces básicamente nos vamos a quedar con todas las dependencias como venimos haciendo a través de los registros, ¿sí? Bien, entonces, inicialmente cuando vimos las dependencias de datos, vimos que yo les nombré que había tres tipos de dependencia de datos, ¿no? La primera, la que estuvimos viendo en los ejercicios, se da cuando una instrucción dice, a ver, lo leo, la instrucción I es dependiente en datos de la instrucción J, cuando la instrucción I produce un resultado que debe ser utilizado por la instrucción J. Es decir, como decía, add x0, x1, x2, o sea, estoy guardando el resultado de ese add en x0, y la siguiente instrucción es un add x3, x4, x0, ¿sí? Entonces, esa segunda instrucción necesita el resultado de x0 para poder calcular el resultado, ¿sí? Es decir, la dependencia de datos que veníamos viendo hasta este momento, ¿sí? A esa dependencia de datos se le llama dependencia real de datos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, si tenemos este código de ejemplo, donde tenemos, bueno, un montón de dependencias de datos, las dependencias reales de datos son estas, ¿no? Si yo tengo load de x0, estoy haciendo una lectura de memoria y la guardo en x0, bueno, después estoy usando este valor que acabo de leer, ¿sí? En la siguiente instrucción, entonces acá tengo una dependencia de datos, ¿sí? Es básicamente lo que veníamos estudiando anteriormente. Después acá tenemos este add está guardando el resultado en x0 y este store lee x0 para guardarlo en memoria. Entonces acá tenemos otra dependencia de datos, ¿sí? Y finalmente tenemos esta a través de x1, ¿sí? Que también es una dependencia de datos, ¿sí? Porque este compare and branch if 0 necesita tener el valor de x1 para saber si es 0 o no,
¿sí? Y saber si salta o no salta, ¿sí? Entonces esto es una dependencia de datos, ojo. Fíjense que acá fíjense que acá claramente estoy accediendo a través de la memoria al mismo dato, si acá estoy leyéndolo, acá no lo modifico y acá lo estoy guardando, pero ni siquiera lo marco porque ya sé que mi hardware lo está solucionando y está ejecutando esta dependencia de datos a través de la memoria correctamente, ¿sí? Entonces ni siquiera la vamos a marcar. Bien, esto a modo de repaso de lo que ya habíamos visto, ¿no? Y me faltó esta dependencia condicional, ¿sí? De cuando salta este x1 con este, ¿sí? O sea, en la siguiente iteración sí voy a almacenar, voy a modificar qué dato estoy leyendo, ¿sí? Bien. Un tipo de dependencia de datos que antes no nos generaba ningún problema, pero ahora sí nos puede generar un problema, es cuando las dos instrucciones que se están ejecutando en paralelo, ¿sí? Que están en el mismo issue packet, escriben el resultado en el mismo registro, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo un load en x0 y después estoy guardando el resultado de esta operación en x0, ¿sí? Esto es algo que antes no teníamos ningún problema porque nosotros guardábamos el valor acá y después cuando los write, o sea, cuando llegamos a la etapa de write back, siempre se hacían en orden, ¿sí? Siempre este write back se va a hacer en orden con este, ¿sí? Sin embargo, si ahora estas dos instrucciones se ejecutan en paralelo, lo que puede ocurrir, o sea, lo que va a ocurrir es que yo no sé cuál de los dos resultados se va a terminar guardando, porque estas dos instrucciones se van a ejecutar en paralelo, ¿no? Se van a hacer el write back se va a hacer al mismo tiempo. Voy a volver a, ¿no? Sería este caso, ¿no? Si yo estoy en esta etapa, estoy accediendo al mismo registro, ¿sí? Bueno, ¿cuál de los dos resultados va a quedar en el registro? No lo sé, ¿sí? Entonces yo me tengo que asegurar de que en el registro x0 lo que quede es el valor, es el resultado de este add, ¿sí? Si me queda el resultado de este load, va a ser incorrecto, ¿sí? Porque después acá cuando store, voy a storear el mismo valor que traje, ¿sí? Entonces mi código, ahí tuve un hazard, digamos, ¿sí? El código no está haciendo lo que realmente tiene que hacer. A esto no se le llama, esto no se le llama, o mejor dicho, esta no es una dependencia real de datos, ¿sí? Porque no es que yo necesito, como en este caso, el valor de x0, ¿sí? Lo que está pasando es que por algún motivo yo programé en forma descuidada este código o tengo limitados los registros, estoy usando como destino el mismo registro, ¿sí? Pero fíjense que si yo acá pongo x1, perdón, no sé, x4, ¿sí? Y acá pongo x4, esta dependencia se me levanta, ¿sí? O sea, modificando cuál es el registro que yo utilizo para esta segunda parte, dejo de tener esta dependencia, ¿sí? Entonces, por eso a este tipo de dependencia se llama dependencia de nombre, ¿sí? Porque es el nombre del registro lo que me genera la dependencia, o en realidad el registro que estoy utilizando el que me genera dependencia, pero con una técnica que se llama register renaming, es decir, renombrar los registros, yo puedo levantar muy fácilmente esta dependencia, ¿sí? Como les decía recién. En lugar de acá usar x0, uso x4 y acá, bueno, obviamente tengo que usar x4, tengo que arrastrar este renombre para que tenga sentido el código. Y entonces ya levanto la dependencia, ¿sí? Entonces, por eso a la primera, a esta que está en la flechita roja, se le llama dependencia real de datos, porque sí necesito el valor que está en x0 para poder luego usarlo como operando, y a esta se le llama
dependencia de nombre, porque en realidad la dependencia se da porque estoy usando como destino el mismo registro, ¿sí? Pero no necesito el valor de x0 para hacer este store, ¿sí? O sea, no necesito, bueno, lo que decía recién, sí lo necesito, pero lo que decía recién, si yo nombro, ¿sí? Perdón, acá yo no necesito que este x0, esto sea x0, ¿sí? Verdaderamente para poder hacer esta operación, ¿sí? Si yo utilizo otro registro acá, en estas dos instrucciones, esa dependencia deja de existir, ¿sí? Por eso no es una dependencia real de datos. No hay datos realmente fluyendo a través de x0, sino que estoy usando como destino el mismo registro. Bien, este es el nuevo tipo de dependencia que se genera con este tipo de hardware, ¿sí? Y que tenemos que empezar a considerar, ¿sí? Esta, mejor dicho. Entonces, si hablamos de hazard, ¿sí? Ya dijimos que una dependencia de dato o de nombre entre instrucciones que se ejecuten lo suficientemente cerca temporalmente, ¿sí? Eso dependerá de la arquitectura que tenga, me pueden generar un problema, ¿sí? Es decir, la ejecución se modifica, ¿sí? Y el orden de acceso de los operandos involucrados es incorrecto, ¿sí? Entonces, estos hazard, ¿sí? Se los llama RAW, ¿sí? Que es la dependencia, es debido a la dependencia real de datos, ¿sí? Es el que veníamos usando, el read after write, ¿sí? J intenta leer un datos antes de que I lo escriba, ¿sí? Entonces J obtiene el valor desactualizado, ¿sí? Es básicamente este problema, ¿sí? Si yo hago este add antes que este load, bueno, el valor que estoy usando para la suma no es el valor de x0 actualizado, ¿sí? Y los wow, ¿sí? O write after write, ¿sí? Es cuando J intenta escribir un operando antes de que lo escriba I, siendo que I debería escribirlo primero y luego J, digamos, ¿sí? Entonces, a esto se le llama esta es la dependencia de nombre, ¿sí? Y se le llama write after write, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos ejemplos más, como para que queden un poquito más claro, ¿sí? El raw, básicamente, acá estoy escribiendo x0 y acá necesito leer x0, ¿sí? Entonces necesito que se termine de ejecutar ordenadamente, ¿sí? Si yo estas dos instrucciones las pongo en el mismo issue packet, bueno, el valor que voy a usar acá de x0 va a ser el valor que no va a ser el valor actualizado, ¿sí? Va a ser un valor que tenía antes de que se ejecute este add, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener un problema. Y el write after write, bueno, es lo que veíamos, las dos instrucciones tienen como destino el mismo registro, ¿sí? Y si yo les pongo el mismo issue packet, bueno, no sé qué valor me va a quedar en x0 y en realidad el que me debería quedar sí o sí es el de la segunda instrucción, el de la última instrucción, ¿sí? Estamos hasta acá con la nueva dependencia de datos que tenemos que considerar cuando analicemos, bueno, eso, dependencias de datos en este tipo de procesador. ¿Se entendió o fue muy rápido? Estamos, me dicen acá. Bien. Bien. Seguimos. Además, se da otro problema más, ¿sí? Y es que ahora, a ver, voy a volver a nuestro micro, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Se puede dar el caso, cuando yo voy a ejecutar un branch, ¿sí? Yo puedo ejecutar en conjunto con este branch una instrucción, otra instrucción más, ¿no? O sea, podría poner acá
en este issue packet una instrucción de branch y una instrucción entera de suma, un add, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso puede llegar a ser un problema, ¿sí? Si yo no lo analizo correctamente. ¿Por qué? Supongamos este código, ¿no? Tenemos un sub, después tenemos un branch, tenemos un load y un add, ¿no? Entonces, imagínense que yo agarro y digo, bueno, este sub tiene una dependencia de datos con este compare and branch. Entonces, a este sub lo voy a poner con un nop, ¿sí? Y entonces a este compare and branch lo voy a ejecutar con este load, ¿no? Vengo despistado y armo los paquetes de esa forma. El sub con un nop y el compare and branch con un load, ¿no? Entonces, imagínense que cuando ejecuto el compare and branch me da que yo tengo que saltar, ¿no? Volvemos acá. Llego acá a este write back, ¿sí? Y me doy cuenta que el branch me dice tenés que saltar y yo en el mismo momento estuve accediendo a la memoria, ¿no? Y escribí el valor del registro, ¿no? Actualicé el valor del registro, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un problema porque este load no se tiene que ejecutar si yo a este salto lo tengo que tomar, ¿no? Si yo tomo este salto, tengo que venir acá a este add, ¿sí? Entonces, si yo pongo este compare and branch con este load en el mismo issue packet, básicamente lo que voy a estar haciendo es que estas dos instrucciones se ejecuten sí o sí, y entonces este load se me va a ejecutar siempre, ¿sí? Salte o no salte, lo cual no se corresponde con el código que yo tengo, digamos, ¿sí? ¿Por qué esto antes no nos generaba un problema? Porque ejecutamos una instrucción por vez, ¿sí? Entonces decíamos, si yo acá estoy ejecutando este compare and branch, el load viene atrás, ¿sí? Y yo voy a determinar si tengo que saltar o no antes, y si tengo que saltar voy a flushear la ejecución de este load, entonces nunca va a acceder a memoria, ¿sí? Pero ahora que la estamos ejecutando los dos en paralelo, al mismo tiempo, ¿sí? Si las pongo en el mismo issue packet, ¿sí? Voy a tener un problema, ¿sí? Entonces se dice que este load tiene una dependencia de control con este compare and branch, ¿sí? De forma tal en que la ejecución de este load depende del resultado de este compare and branch, ¿sí? Entonces, en definitiva, este compare and branch y este load no pueden ir en el mismo issue packet, ¿sí? Los tengo que separar en dos issue packets distintos, ¿sí? Otro problema se puede dar, entonces, bueno, listo, ya está. Tengo que poner el sub con un nop porque tengo una dependencia de datos acá. Tengo que poner el compare and branch con un nop porque no lo puedo ejecutar en conjunto con este load. Entonces ejecuto el load y el add al mismo tiempo, ¿no? Bien, ahí tengo otro problema. Y es que si el compare and branch me dice que yo tengo que saltar, ¿sí? ¿A qué instrucción salto? Si salto a este issue packet entero, de nuevo voy a ejecutar el load cuando no tendría que ejecutarlo, ¿sí? Entonces tampoco puedo poner en el mismo issue packet una instrucción, ¿sí? Que depende de un salto con una que no, ¿sí? Entonces, si yo necesito ejecutar este código en un microprocesador de dos issues, básicamente voy a ejecutar esta instrucción con un nop, esta instrucción con un nop, esta instrucción con un nop y esta instrucción con un nop. O sea, voy a ejecutar un código, o sea, la ejecución va a ser la misma que si la estuviera ejecutando en un procesador con pipeline, ¿sí? De nuevo, ahí viene la utilidad de esquivar todos los saltos condicionales que yo pueda, ¿sí? Yo acá, en lugar de hacer este compare and branch y este load, podría haber usado la instrucción esa que les mencioné, ese tipo cselect, ¿sí? Que vimos cuando vimos al principio de la predicción de saltos, ¿sí? Bien.
¿Se entendió? Eso, lo que son las dependencias de control o esta nueva dimensión de dependencias de control que ahora tenemos que considerar. Bien, se entendió. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, voy a asumir que no. Entonces aparecerán ahora con la resolución de ejercicios. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios con todo esto nuevo que vimos, pero para eso lo voy a dejar a Delphi, porque yo ya me cansé de hablar. ¿Delphi? Pero yo no me cansé de escucharte, dale nomás. Dale, sigue que estoy. Bien. Bueno, dejo de compartir y te cedo. Dale. Bueno, ya después vamos a volver para el ejercicio 1 de la guía que nos quedó colgado. Todo lo demás ya la tienen subida en el aula virtual. Los ejercicios anteriores vienen siendo estos de predicción de salto que vieron con el Gonza. Y del 6 para adelante son todos ejercicios de Static Multiple Issue. Probablemente dada la hora no lleguemos a resolver más que uno y a lo mejor encarar otro, ¿sí? Pero fíjense que son todos más o menos sobre lo mismo, o sea, lo que va cambiando es por ahí el código y a lo mejor alguna indicación respecto de cómo trabaja el micro, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a asumir que estamos trabajando sobre el micro del ECB8 Chuishu, o sea que es este que les mostraba el Gonza hace un ratito, ¿sí? Que tiene por uno de los issues la posibilidad de acceder a la memoria, ¿sí? Entonces, en uno en general se pueden resolver cuestiones de LOA y store, en nuestro caso, o sea, todo lo que sea acceso a memoria. Y por el otro canal solo tiene la unidad aritmética, ¿sí? Entonces todo lo que sean instrucciones aritméticas lógicas irían por este otro canal, ¿sí? Puede pasar que a lo mejor nosotros en el ejercicio les hagamos alguna aclaración. Por ejemplo, es raro que les digamos que por los dos caminos se puede acceder a memoria, por esto que les contaba el GON, de que necesitamos alguna forma de evitar que se hagan dos accesos en simultáneo a la misma posición de memoria. Entonces la forma de evitarlo es bloqueando un issue para que ese no pueda generar ese tipo de accesos. Pero sí podría pasar que, por ejemplo, les digamos que hay uno de los canales que solo resuelve cuestiones aritméticas lógicas y el otro que hace las dos cosas. O sea, que yo podría poner en un mismo packet una operación de ALU con otra operación de ALU, o sea, un add y un add, o puedo poner un add y un store. Pero nunca podría poner store o store. ¿Sí? Todo eso, en general, nosotros se los indicamos al inicio del ejercicio. ¿Sí? Excepto que, por ejemplo, como en este caso del ejercicio 6, ya está hablando de del procesador LEC-V8 Chuishu. Listo, ahí no hay duda que es este que veíamos recién. Acá les da la aclaración, pero de nuevo esto no sería necesario porque ustedes ya saben cómo funciona el Chuishu LEC-V8, pero les dice, ¿no? Donde cada issue packet, una de las instrucciones puede ser una operación de la ALU o un salto y la otra puede ser un load o store. ¿Sí? Esto es redundante, por así decirlo. El compilador asume toda la responsabilidad de eliminar los hazards, organizar el código e insertar instrucciones tipo NOP para que el código se ejecute sin necesidad de detección de hazard o generación de stall. ¿Quién es el compilador? Ustedes, nosotros. Entonces, la idea de esto es que nosotros seamos capaces de manipular, ¿sí? un cierto código dado, como nos mostraba el Gonza recién en los ejemplos, y organizarlo de forma tal que uno se lo tira a este procesador LEC-V8 y el procesador lo puede resolver sin necesidad de hacer ninguna verificación de que se esté dando ahí algún hazard o que haya una dependencia wow que no esté considerando, ¿sí?
Lo único que sí tiene este procesador, como les contaba el Gonza, es los caminos de forwarding, pero entre diferentes issue packets, ¿no? O sea, no hay forwarding, por ejemplo, acá, entre esta instrucción y esta que está en el mismo paquete, pero sí los hay hacia las otras instrucciones, ¿sí? O sea, esta instrucción 1 puede hacer forwarding a la 1 o a la 2 del otro issue packet, y lo mismo, esta instrucción 2 puede hacer forwarding a la 1 o a la 2 del otro issue packet, ¿sí? Eso es lo único que puede hacer el micro por su cuenta. Todo lo demás se lo tenemos que dar nosotros predigerido para que el resultado sea correcto. Bueno, sigo con este y después cualquier cosa. Entonces, en este caso, tenemos este loop, que fíjense que es muy parecido al que nos estaba mostrando el GON, creo que cambian un par de nombres de registro y no mucho más. ¿Sí? Lo que se hace es tomar un elemento de un arreglo y guardarlo en X0, ¿sí? Un arreglo direccionado por X20 con offset 0. Al valor que se saca de la memoria se le suma un escalar que está guardado en X21 y el resultado de eso se vuelve a guardar en la misma posición de memoria. O sea, es como si hubiera tomado el arreglo y de hecho le voy a sumar 2 a todos los elementos, por ejemplo. Después se decrementa en 8 la dirección de acceso, ¿sí? O sea que estoy recorriendo el arreglo para atrás, ¿sí? Acuérdense que estos accesos son de 64 bits, ¿sí? Por eso me muevo 8 posiciones de memoria. Y finalmente compara ese valor de X20 con X22, que tendrá algún valor, ¿no es cierto?, que es el que nos marca el fin de la realización de este loop. O sea, si X20, que es lo que estamos decrementando nosotros, se hace menor a X22, o sea, va a saltar mientras X20 sea mayor a X22. Si es menor, bueno, ya se va a ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar a organizar los issue packets? Lo primero que vamos a hacer es analizar dependencias de datos, ¿sí? Esto nos va a permitir después tener menos problemas para identificar quién se puede agrupar con quién y demás, ¿sí? Entonces, en el primer ejercicio, lo que les pido es que analicen en el código las dependencias de datos y determinen cuáles generan hazard en nuestro procesador OneIssue sin forwarding stall, ¿sí? O sea, vamos a analizar dónde se generaría un hazard en una ejecución normal de este código en un micro que no tiene ninguna optimización, ¿sí? Después vamos a ver que ese hazard, bueno, se puede evitar con el forwarding o no, pero la idea es que ustedes puedan analizar esas dependencias. En cada caso, bueno, como siempre, indicar el tipo de hazard operando en conflicto y los números de instrucciones involucradas. Y esto es importante. En todos estos ejercicios, la idea es que nos concentremos en una sola cosa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar todos los problemas de control, ¿sí? Entonces, en todos los casos van a ver que dice, supongo que los saltos están perfectamente predichos, de modo que los hazards de control son manejados por hardware, ¿sí? Entonces, se olvidan de si había stall después de un salto y demás. Eso hagan de cuenta que llegué al salto y la instrucción siguiente que se va a cargar en el pipeline es exactamente la que ustedes quieren ejecutar, ¿sí? Esto no quita que sí se den estos hazards de control que comentaba el Gonza, ¿sí? Que son un nuevo hazard que es este que no nos permite agrupar ciertas instrucciones que se podrían ejecutar erróneamente en caso que se tome o no un salto, ¿sí? Eso nosotros no lo vamos a analizar, fíjense que acá lo que les pide es que analicen la dependencia de datos, pero sí es algo que ustedes tienen que tener en mente cuando van a organizar el código para ejecutarlo en el Chubishu, ¿sí? Eso, por favor, no se lo olviden, ¿sí? Pero para empezar, digamos, a limpiar este código, lo que vamos a hacer es analizar solo dependencias de datos, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esto de acá. Y vamos a empezar a analizar las dependencias, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos por acá? Empezamos, ¿no es cierto?, tomando un dato que se guarda en X0, ¿sí?
Bueno, disculpen chicos. Imposible hoy. En X0 le voy a hacer una rayita. Y después el add lo lee, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos... No, es que no estoy en casa y estoy con el monitor en otro lado, entonces la tableta se me descuajeringó. No se preocupen, todo va a estar bien. No desayuné vodka, no se preocupen. Bueno, entonces tenemos nuestra primera dependencia ahí, ¿no? De X0 con X0. Después tenemos otra, pero que ya no depende de este mismo X0, sino que es de este valor, ¿no? Que yo saco X0 de acá y después lo guardo en memoria, ¿sí? Y por otra parte, vamos a tener este subi de acá, ¿no? Que toma el valor de X20 y después lo compara con X22 para ver si se realiza o no el salto. Estas serían nuestras dependencias de datos más claras, digamos, y del tipo raw. O sea, estoy escribiendo y después la estoy leyendo y usando. Lo que también se da acá era lo que veían con el Gonza, que era esta dependencia, ¿no? Está imposible, chicos, perdón. Esa dependencia que es de X0 con X0, pero ahora es una wow, ¿sí? O sea, yo acá escribo el resultado en X0 y acá vuelvo a usar X0 como resultado. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra única dependencia de salida. Y después tenemos algunas dependencias condicionales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de vuelta X20 y de vuelta X20 y podríamos decir incluso este X20, ¿no? Para una segunda iteración de ese loop, ¿sí? Pero todas esas dependencias de X20 con el X20 que resulta de esta operación serían condicionales a que se ejecute este lacio, ¿no es cierto? Pero bueno, eso nos daría el total de las dependencias. Ahora, para analizar si esas dependencias generan hazard o no, lo que deberíamos hacer es analizar la ejecución en nuestro micro de un issue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5. Bueno, y así, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos, en este caso, las va a tratar de ejecutar a todas juntas, ¿sí? Porque estamos en el micro sin ninguna optimización, o sea, ¿qué va a tratar de hacer? Bueno, ejecutar una, otra, o sea, esto va a ser fetch, decode, execute, memory, write back. Este va a ser fetch, decode, execute, memory, write back, ¿sí? Y así cada una de las instrucciones. Este sería el store. Después tengo el subi. El compare. Y finalmente el salto, ¿no? Bueno, y ahora tendría que ver dónde se me están produciendo los hazards, ¿sí? El primer problema que voy a tener es acá con X0, cuando yo quiera usar X0 acá y este todavía no me escribió el resultado del LDUR, ¿sí? Entonces, acá tengo mi primer hazard, ¿sí? De todas estas dependencias que analizamos, este sería mi primer hazard. Después voy a tener otro acá, cuando cuando quiero guardar X0 en la memoria, ¿sí? Perdón, Entonces, Delphi. sí. Cuando vos decías acá, yo no veo si estás apuntando en algún lado. No sé si los chicos lo ven. No, lo que pasa es Es que que cuando usas tengo la que usar el tableta, cursor. tienes que usar el mouse para que se te Ahí vea el está, cursor. Si no, Ahí no. va. ahí va. Gracias, chicos. Bien, bueno, les decía, el primero que marcamos fue este, ¿no? Fue cuando este add necesitó a X0. Ahora tenemos que ver cuando
este store necesite X0, ¿sí? Este store lo va a necesitar acá, cuando lo quiera guardar en la memoria, y ahí se va a dar cuenta que también tiene un hazard, ¿no? Porque si bien esto está alineado con el write back, acuérdense que lo que se escribe y después se puede leer es si yo tengo alineado con la etapa de decode de esta instrucción, pero yo tengo alineado write back con la etapa de memory, o sea, me falta una vía, ¿sí? Entonces ahí tengo otro hazard. Después voy a tener el de X20 y del SUBI con el X20 del compare. ¿Sí? El compare acá por la etapa de execute va a necesitar el valor de X20 para poder hacer la comparación y todavía el SUBI no se terminó de ejecutar, por ende voy a tener otro hazard. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente vuelta del código? Bueno, yo voy a tener acá mi salto, ¿sí? Y después voy a volver a ejecutar el LDUR, ¿sí? Esto acá está suficientemente cerca, o sea, si yo pongo ahora el LDUR segunda vuelta, se empezó a ejecutar acá. IF, code, execute, memory, write back, ¿sí? Entonces, cuando necesito el valor de X20, que es en la etapa de execute, este SUBI todavía no lo tiene resuelto, ¿sí? Entonces ahí tengo un hazard que es condicional, ¿sí? Ya después, para este store, creo que este ya se va a haber resuelto, pero podemos analizarlo por las dudas. Acá voy a tener un add de la segunda vuelta y después recién el stur de la segunda vuelta, ¿sí? Entonces, este va a estar por acá y este por ahí, ¿sí? Entonces veamos. Este store necesita X20 para hacer el cálculo de la dirección de acceso, ¿sí? O sea, lo necesita por acá. Y el SUBI se terminó de ejecutar por acá, ¿sí? O sea que este resultado ya lo tengo. Por lo tanto, esto no es un hazard, ¿sí? Menos que menos con este mismo X20 de la segunda iteración que está un tiempo después, ¿sí? Entonces, los únicos casos que me podrían generar un hazard en el micro, de nuevo, sin forwarding stall, sin nada, de un solo issue, serían estas 4 dependencias que marcamos previamente. ¿Sí? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Me siguen? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Los perdí para siempre? Bueno, voy a asumir que estamos bien. Sí, se mantiene. Bien. Bueno, entonces los que nos quedarían son estas dependencias, que acá me falta marcar la X20 porque no me había dado cuenta previamente, así que después se las marco antes de subirles la presentación, ¿sí? Pero serían estas que habíamos visto. Una aclaración para hacer es que esta dependencia que marcamos como wow nunca va a generar hazard en un issue, ¿sí? Porque en un issue no tengo ningún problema porque siempre voy a haber ejecutado primero el LDUR y después el add, ¿sí? ¿Cuándo me va a generar conflicto esta nueva dependencia? Solamente cuando esté trabajando en el to issue, ¿sí? Pero está bien que la tengan en cuenta como dependencia de datos porque, de nuevo, es un poco de la información que les va a ayudar a ustedes a poder determinar cómo pueden armar los issue packets, ¿sí? Bien. Una vez que analizamos todas estas dependencias, lo siguiente que nos pide es que organicemos el código en el procesador toIssue con pipeline y forwarding stall, o sea, ahora sí, en el que les mostraba el Gonza,
para evitar la mayor cantidad posible de stalls. ¿Por qué esta aclaración? Porque bueno, ¿qué podría hacer yo? Y yo digo, si meto un LDUR, un NOP, un add, un NOP, o sea, a cada instrucción la pongo con un NOP al lado, listo, me evite cualquier problema que tenga que ver con el armado del issue packet. ¿Sí? Bueno, pero no es la idea de estos ejercicios. Obviamente lo que nosotros queremos es acortar lo más que se pueda el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, la idea es que uno le vaya buscando la vuelta a ese código para disminuir la cantidad de stall y aprovechar al máximo, ¿sí?, el uso de estos dos issues. ¿Okay? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Está muy chiquito ahí, disculpen, pero es para poder trabajar sobre la tablita. Bueno, lo primero que nos dice es que en un issue podemos poner instrucciones de ALU o branch y en el otro issue instrucciones de transferencia de datos o de accesos a memoria. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar cómo yo lo trabajo. ¿Sí? Por ahí alguien lo hace más rápido y se da cuenta más fácil de las cosas. Yo trabajo así, pasito a pasito, como para ir ordenando la cosa. Entonces, lo primero que yo hago es, bueno, voy a tirar esto así como está, en este orden, en el procesador to issue, de una forma en la que no me genere conflicto. ¿Sí? Entonces, respetando el orden de ejecución, ¿sí?, yo pondría SL dura ahí. Ahora, este add, acá no lo puedo poner porque dijimos que teníamos el problema de la dependencia de nombre, ¿sí? Entonces ahí, si yo lo pongo en el mismo packet, después voy a tener conflictos sobre, bueno, quién escribe realmente el resultado en X0. O sea que ahí no va. Acá, ¿lo podría poner? Estoy hablando de una ejecución que quizás esté más ligada a lo que era en un caso de un issue. O sea, olvídense por este segundo de un issue, de dos issues, pensemos en un issue. Si yo tengo un load y automáticamente después una instrucción que use ese resultado. ¿Se acuerdan que era el caso donde sí o sí teníamos que poner un stall en el medio? Porque si bien yo tengo forwarding, el resultado de este LDUR va a estar después de la etapa de mem. Y yo se lo voy a querer forwardear este add en la etapa de execute. ¿Sí? O sea, yo quisiera tomar este dato que sale de acá y meterlo por acá. Como no puedo viajar en el tiempo, ¿sí?, no me queda otra que poner un stall en el medio. ¿Sí? Esto funciona exactamente igual que en el caso de un issue. Entonces acá no puedo poner ese add. Me veo obligada a ponerlo recién acá. ¿Sí? Entonces ahora voy con el store. Al store. ¿Lo puedo poner acá para aprovechar este mismo issue packet? Bien, ahí Nicolás me dice no por X0. Claro, yo necesito que se resuelva esto, que se resuelva. O al menos que yo pueda hacer algún forwarding, ¿sí?, de ese valor de X0 hacia este store para que lo guarde en memoria. ¿Sí? Entonces, no pueden estar en el mismo paquete. Pero sí podría estar en el clock siguiente, ¿no es cierto? Porque ahí sí voy a poder hacer forwarding de esto que calcule a ese X0. Entonces, al store lo ponemos ahí. Ahora viene el SUBI, ¿sí? Este SUBI no tiene que ver con nada, excepto con este valor de X20, ¿sí? O sea, yo acá leo X20 y acá lo escribo, ¿sí? Pero, fíjense, ¿qué pasa si yo agarro y lo pongo acá, en el mismo paquete con el store? ¿Necesitaría modificar esta dirección de acceso? No. ¿Por qué? Porque cuando se empiece a ejecutar este paquete, el valor que tiene X20 para el store, o sea, el que va a levantar de los registros, es el valor viejo.
¿sí? Recién cuando se termine de ejecutar esto, es que este SUBI va a actualizar el valor de X20, ¿sí? Entonces, así poniéndolos juntos, no necesito cambiar esta dirección de acceso, simplemente lo resuelvo al mismo tiempo y al final voy a tener el valor actualizado de X20. Bueno, después tengo mi compare, ¿sí? Que no me quedan muchas más opciones que ponerlo acá. De nuevo acá voy a tener el forwarding que me va a solucionar esta dependencia de X20 con X20. Y finalmente voy a poner instrucción del salto, ¿sí? Entonces, fíjense, de una ejecución que me hubiera llevado 6 ciclos de clock más, bueno, la precarga del pipeline, ahora tengo una ejecución que me lleva 6 ciclos de clock. O sea, una porquería. ¿Sí? En general, si uno no puede reordenar instrucciones, no es tan fácil armar estos paquetes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estos espacios que nos quedaron en blanco? Bueno, acuérdense que nosotros como compiladores teníamos la, ¿cómo decirlo? La directiva de agregar las instrucciones NOP que sean necesarias. O sea, acá lo que tengo que hacer es una operación que sea equivalente a no hacer nada, ¿sí? Junto con estas instrucciones que nos quedaron solitas en los paquetes, ¿no? Entonces, acá iría un NOP, acá iría un NOP, acá iría un NOP, y aquí y aquí, ¿sí? Entonces, sin hacer un reordenamiento de las instrucciones, esta sería la forma en que nos quedaría ordenado este código para ser ejecutado en nuestro micro legv8 de ToIssue, ¿sí? Ahora, como esto es medio una porquería, eh, uno lo que tiende a hacer es, bueno, tratar de reorganizar estas instrucciones de forma tal de aprovechar mejor esta distribución. Ojo acá con los enunciados porque también algunas veces nosotros les decimos está permitido reordenar el código o a veces decimos no está permitido reordenar el código. ¿Sí? En este caso creo que no hay ninguna indicación respecto de eso. Dice cómo lo organizaría para evitar la mayor cantidad posible de stall. Bueno, no hay ninguna limitación, así que yo les digo, en este caso sí pueden reordenar el código. Entonces, pensemos qué podemos hacer, ¿no? Ya sabemos que la relación entre este ledur, este add y este store, medio que no la podemos tocar, ¿no? Por esta dependencia con X0. Pero veamos, ¿habría alguna posibilidad de, por ejemplo, hacer este subi antes? Total, este subi, si bien tiene este X20 acá, yo podría de alguna manera modificar ahora sí los offsets de acceso y acomodarlo para que, por más que haga antes de subir, todo siga haciendo los accesos a las mismas direcciones de memoria, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, voy a sacar este de acá y lo voy a poner acá. Lo voy a hacer junto con el LDUR, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo acá cuando hacía el SUBI con el store les decía, no hay problema con el valor de X20 porque X20 se va a actualizar cuando se termine de ejecutar todo el paquete. Por ende, esto mismo se cumple con este X20 del LDUR, ¿sí? O sea, acá este X20 va a ser el valor original hasta después de que se ejecute a las dos instrucciones. Pero ahora sí, este SUBI va a tener el resultado antes que este store, ¿sí? Entonces sí, voy a estar haciendo un load de un valor del arreglo y después al store lo voy a estar guardando 8 posiciones de memoria antes de lo que quería, ¿sí? Entonces debería modificar este offset para asegurarme que la ejecución siga siendo la misma, o sea, el resultado se siga guardando en el mismo lugar. ¿Qué offset piensan que deberíamos ponerle entonces a esta instrucción? Me los dejaste muy cansados, Gonza. Ahí está.
un 8, ¿sí? Entonces, ese 8 que le resté en el SUBI, se lo agrego ahora en el store, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría hacer? Podría pasar también esta comparación, ¿no es cierto? Porque esta comparación no se ve afectada después por este cálculo que hace el add, ¿sí? Entonces, yo podría irme con esto y traerlo acá, ¿sí? Total que ya tengo el valor de X20 actualizado, ¿sí? Entonces simplemente eh, hago la comparación un poco antes, ¿sí? Finalmente me queda este salto del mayor o igual, que uno querría ponerlo acá, ¿no? Y ya nos ahorramos 2 ciclos de clock. ¿Podríamos hacerlo? A ver, ponemos esto acá. ¿Tenemos algún problema de control ahí? No, porque este store, fíjense, siempre está antes del salto. O sea, siempre que se vaya a ejecutar el salto, se va a ejecutar ese store, ¿sí? Y en algún momento cuando se salga el salto, bueno, ya no se va a ejecutar más ninguna de las dos, ¿sí? Por lo tanto, no hay conflicto acá de meter este store junto con el salto, ¿sí? Podría no ser el caso, como les mostró el Gonza en esos ejemplos, pero bueno, en este caso particular no hay problema con asociarlo a esta instrucción store. Entonces ahora, fíjense, la ejecución de mi código quedó mucho más corta, ¿no? O sea, ahora en 4 ciclos de clock puedo resolver todo y solo tuve que usar 2 instrucciones NOP, ¿sí? Esto ya no se puede checar más porque, bueno, todas mis instrucciones de ALU son estas 4, ¿sí? Y sí o sí necesito ejecutar una por ciclo de clock, ¿sí? A lo mejor si yo estuviera en un caso donde en este otro packet me dejara hacer alguna instrucción de tipo aritmética lógica, podría pensar en poner alguno de estos juntos, ¿no? O sea, ejecutar el add y el compare. Pero bueno, de nuevo voy a tener el problema de este X0 que necesito un ciclo de clock en el medio para recién poder usarlo en el add, ¿sí? Entonces, esta es la mejor organización o la que genera menos stall de lo que nosotros encontramos, ¿sí? Ahora, una aclaración importante para aquellos que desempolvan por ahí el libro. Este ejemplo está en el libro, ¿sí? Es con el ejemplo que da el procesador Chuillo. Si ustedes se fijan, en el libro el resultado que les da es este, ¿sí? Que tiene un ciclo de clock más, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto, en lugar de ejecutar el SUBI al lado del LDUR y después el compare, corre todo un ciclo para abajo. Lo que nosotros sospechamos es que lo que intenta evitar el autor en este caso es separar el compare de la instrucción de salto, ¿sí? Entonces, como no puede separar estas y esta sí o sí tiene que ir un ciclo de clock de por medio después del LDUR, dice, bueno, daría lo mismo hacer el SUBI acá y después poner acá nop nop, o decir, bueno, este lo ejecuto con un nop, este lo ejecuto con un nop y esto me queda acá abajo. De todos modos, lo que nosotros hicimos no es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos acá la comparación, que es la que me genera las flags, que después va a usar este branch on greater o mayor que para saltar o no. Y esta instrucción que tenemos en el medio no altera las flags, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema ahí en que pongamos esto en el medio. Donde sí podríamos haber tenido un problema si este add hubiera sido un adds, ¿sí? O sea, si este seteara flag, ahí sí no podría estar después del compare. ¿Por qué? Porque la flag que me setea me va a alterar o me podría alterar este resultado. Pero como en este caso no, es un add común, nosotros consideramos que está bien que hagamos esto y que separemos esa instrucción de compare del branch, ¿sí? Así que bueno, aclaración, nosotros consideramos como que esto es un error del libro o por ahí como un exceso de, de cuidado, ¿sí? Que no es necesario tener en este caso particular, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta eso, que no haya en el medio nada que altere flags.
Bueno, y en el punto C nos dice, suponga que el compilador es capaz de determinar que la cantidad de iteraciones del bucle se da en múltiplos de 2. Utilice la técnica loop unrolling para reordenar la ejecución del código. Determine mejora en tiempo de ejecución respecto del punto B. Bueno, la técnica del loop unrolling creo que nosotros la vimos en organización, ¿sí? Había algún ejercicio respecto a eso. Básicamente lo que se hace es desenrollar un loop, ¿sí? O sea, nosotros en este caso tenemos un lazo, ¿sí? Que por cada vuelta de este loop levanta un dato, le suma un valor, lo guarda y altera el índice, ¿sí? Para el acceso y verifica si voy a seguir saltando o no, ¿sí? Ahora, si yo sé que la cantidad de iteraciones del bucle es un múltiplo de 2, yo podría hacer un loop que haga 2 veces esto y después recién haga el salto, ¿sí? Esto originalmente, si uno lo ve así, diría, bueno, ¿por qué? No, yo cuando hago un loop, lo que trato de hacer es que poner adentro del loop lo que tengo que ejecutar una sola vez y para eso después usé la instrucción de loop para que esto se repita todas las veces que yo quiera. Y eso es cierto, ¿sí? Pero, como vimos en organización, cuando uno empieza a desensamblar ese loop, digamos, y escribirlo como código, si en un caso extremo yo podría escribir, si este loop se ejecuta n veces, podría hacer n veces estas instrucciones, ¿sí? Una después de la otra y no hacer ese loop, ¿no es cierto? Pero bueno, es escribir un montón de líneas de código, es que me puedo equivocar en el camino, es que quizá me quedo corto de memoria de instrucciones, ¿sí? Entonces, por eso es que empezamos a usar estos loops, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia de esto que tenía 6 instrucciones, yo ahora por cada acceso usaría solo 4, ¿sí? Porque no tendría que estar haciendo la comparación y el salto, la comparación y el salto, ¿sí? Entonces, en cantidad de instrucciones que se ejecutan, sí gano haciendo este loop unrolling, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, qué estrategia voy a usar va a depender de mi problema, ¿sí? Y el hardware sobre el que estoy trabajando, ¿sí? Si tengo un montón de memoria para instrucciones, pero un micro que es súper lento y quiero agilizar la cosa, y bueno, me conviene escribir yo y que se ejecuten menos instrucciones. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de este procesador Chuishu? ¿Sí? A veces, no siempre, pero en general, el hecho de desenrollar ese lazo también me da más posibilidades de acomodar, ¿sí? Las instrucciones, ¿sí? A lo mejor mejorar mi tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, por eso es una técnica que se usa mucho en estos static multiplication, ¿sí? De nuevo, lo que yo les voy a mostrar es como todo el caminito del loop unrolling, ¿sí? Lo que, si uno les pide un ejercicio con loop unrolling, lo que espera es el resultado final, ¿sí? Pero yo les quiero ir mostrando cómo lo tienen que ir manejando para llegar hacia ese resultado, ¿sí? Entonces, como yo les decía, en un caso extremo, uno que diría, bueno, en el primer loop ejecuto el load, el add, el store y el subi, ¿sí? Cuando yo haga una iteración siguiente, voy a querer ejecutar de nuevo esas mismas instrucciones, ¿sí? Y finalmente voy a hacer el compare y el salto, ¿sí? Entonces, como les digo, en un caso extremo, ah, dado que yo sé que este lazo se va a ejecutar siempre múltiplo de 2, puedo desenrollarlo solo en 2 veces, ¿sí? Porque imagínense que yo pusiera esto 4 veces, ¿no? Y después resulta que mi loop se tenía que ejecutar 6 veces. ¿Qué va a pasar? Y ahora se va a ejecutar 8, ¿sí? Por cómo yo lo desarme al loop. Entonces, puede inducir un error a que se ejecuten
2 iteraciones más de lo que esperaba, ¿sí? Entonces siempre me tengo que ajustar a esa información de, bueno, en cuánto realmente puedo replicar este código. En este caso, como me dice que seguro, siempre la cantidad de iteraciones va a ser múltiplo de 2, bueno, seguro, puedo meter 2 en una sola iteración y llevar la cantidad de iteraciones del loop a la mitad. ¿Sí? Entonces, bueno, mi primer paso sería eso. Hago 2 veces todo lo que está dentro del loop. ¿Qué es lo que no hago 2 veces? Obviamente la comparación y la pregunta por el salto. Eso lo voy a hacer solo al final de la ejecución de estas 2 iteraciones. ¿Sí? Frenenme si en algún momento me pierden. Bueno, ahora ¿qué pasa? Yo tengo acá un montón de dependencias ahora que se me generan nuevas simplemente porque yo mantuve los nombres de los registros, ¿sí? Y a lo mejor no es estrictamente necesario que yo los mantenga. Puede pasar que nosotros les digamos, bueno, que mantengan, por ejemplo, el valor del resultado en un número de registro y entonces con eso les condicionamos a que no puedan tocar el nombre de ese registro, pero si no, sí, en general, como les digo, en este tipo de ejercicio lo que nos concentramos es en que entiendan el chuillo, entonces tratamos de eliminar otras cuestiones, digamos, que nos pueden hacer confundir o perder o otras complicaciones. Sí, entonces, bueno, en principio ustedes, si el ejercicio lo permite, pueden hacer register rename, ¿sí? Simplemente para evitar ciertas dependencias que poco nos sirven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá, que cambié. Las direcciones a las que tengo que acceder no las puedo cambiar, ¿sí? Porque siempre voy a estar dependiendo del valor que tengo en X20. Pero sí, lo que puedo cambiar es acá, por ejemplo, el registro de destino. ¿Sí? Este puede ser X1 y este X1 y entonces acá también. ¿Sí? Incluso acá podría haber puesto X2 y X2 y nos eliminábamos esa dependencia de nombre. ¿Sí? Pero bueno, como para mantener las dependencias dentro del loop, ¿sí? Lo que hice fue reemplazar todos los X0 por X1. ¿Sí? Pero por lo menos así aíslo lo que sea de este loop respecto de este. Ahora, ¿qué pasa? Tengo instrucciones en el medio, me voy a volver, que no son estrictamente necesarias. A ver, yo saco un dato del arreglo, le sumo un valor y lo vuelvo a guardar en el arreglo. Cuando haga la segunda iteración, sí o sí voy a tener que hacer todo eso. ¿Sí? Ahora, acá en el medio me quedó este subi que era para pasarme al elemento anterior. ¿Sí? Entonces yo hago este acceso, decremento el índice, hago el otro acceso y lo vuelvo a decrementar el índice. Una cosa mucho más lógica sería decir, si esto siempre es menos 8, bueno, me elimino esta instrucción que está el cohete, me manejo con los offset de este LDUR y STUR para realmente hacer un acceso 8 posiciones antes y acá en lugar de restar 8 para pasarme al dato anterior, le resto 16 y me vuelvo 2. Acá accedí 2, después me vuelvo 2. ¿Sí? Con eso me elimino este subi que no me aporta mucho, ¿sí? O sea, como no me cambian la semántica a hacer esto que yo les propongo. ¿Sí? Entonces, como quedaría, esta instrucción se elimina, estos accesos se tienen que hacer a 8 posiciones más atrás, ¿sí? Respetando que X20 hubiera estado en menos 8 y después cuando efectivamente hago el decremento de este índice, le resto 16, ¿sí? Atendiendo que ya accedí a 2 posiciones de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el micro? O sea, ¿cuál hubiera sido el resultado de mi ejercicio 6C sobre aplicar el loop and rolling y register renaming y demás? Sería este código. ¿Sí? Este código es el que yo pude conseguir más optimizado, ¿sí? Ejecutando este loop and rolling. ¿Ok? Ahora lo que me falta sería pasarme al Chuillu, ¿sí? O sea, esto está bárbaro,
pero todavía no tengo ordenados los paquetes, no sé esto cómo se va a ejecutar, ¿sí? Este simplemente es el código que yo quiero ejecutar, pero bueno, acá no lo aclara, ¿no? Dice, utilice la técnica de loop and rolling para reordenar la ejecución del código. Bueno, sería esta, pero ahora vamos a ver realmente cómo quedaría la ejecución. Entonces, bueno, vamos de nuevo con mi misma técnica de pasito a pasito, ¿sí? Entonces vamos a ir ordenando de vuelta esto en lo que sería el issue de instrucciones aritméticas lógicas o saltos y lo que sean accesos a memoria. Entonces, en este primer caso, ¿sí? Vamos a empezar con el LDUR, ¿sí? A ese LDUR lo vamos a poner como acceso a memoria, ¿sí? Después vamos a poner el add, que se acuerdan que iba sí o sí 2 instrucciones después, o sea, recién por acá. Y este store, que habíamos dicho que sí o sí iba una instrucción después del add, porque necesitaba de X0, o sea que va a ir por ahí. Y ahora tengo este otro LDUR que accede a otro registro, ¿sí? O sea, que guarda el resultado en otro registro. Entonces, ahora los puedo empezar a cruzar un poco y decir, bueno, no voy a poner este LDUR por acá recién como para ejecutar en orden, ¿sí? A este LDUR lo podría poner acá, ¿no es cierto? Como después de este, no molesta para nadie, ¿sí? Ahora, después de ese LDUR viene este add de X1, ¿sí? Y ahora de nuevo tengo lo mismo que me pasaba con la primera iteración, que no lo puedo poner ni en el mismo ni en el siguiente issue packet, sino recién por acá, ¿sí? Por la dependencia de X1 con este X1. Luego tengo el store, ¿sí? Al store lo puedo poner después de este otro store, ¿sí? Porque, de nuevo, lo que necesito es que se resuelva este X1 para poder guardarlo acá, ¿sí? Y de acá la ventaja de haber hecho este register renaming, ¿no? Porque si no, en toda esta mezcolanza, imagínense que todos accedieran a X0, ya me perdí de cuál era el dato que saqué primero y cuál era el que saqué después, ¿no? Entonces, bueno, ventaja de habernos pasado a otro registro. Después tengo el SUBI, ¿sí? Ese SUBI, por ahora lo voy a dejar todo esto al final, ¿sí? O sea, después de que se ejecute todo esto, voy a hacer el SUBI, el compare y el branch, ¿no? Esta sería como una primera aproximación, solamente lo que reordené por ahí es este segundo acceso al loop desenrollado, por así decirlo. Pero bueno, ahora de nuevo puedo hacer lo que habíamos hecho antes, decir, voy a pasar el SUBI y el compare para acá arriba, ¿no? O sea, me puedo llevar este y ponerlo acá. Pero voy a tener que ver qué hago con mis índices, ¿sí? Porque este yo le quería restar 8, pero ahora en el ciclo anterior le resté 16. Entonces, para restarle 8, esto ahora tiene que ser un 8 positivo, ¿no es cierto? Para que me siga accediendo a la misma posición. Acá yo quería el valor de x20 con offset 0. O sea que si ya le resté 16, para tener offset 0, le tengo que sumar 16. ¿Bien? Y en este último yo accedía a x20, de nuevo con offset menos 8. Si ahora ya le resté 16, entonces le sumo 8 para mantener ese menos 8. ¿Sí? Con eso ya pude mover este SUBI para acá y recálculo estas direcciones de acceso. Lo mismo pasa con este compare respecto del caso anterior, ¿no? Que me lo puedo llevar acá, porque fíjense que después de ese compare tengo 2 instrucciones que no alteran flags, así que estas no me molestan para nada. Y finalmente, esta instrucción la puedo ejecutar junto con el store, que de nuevo
como veíamos antes, ese store se va a ejecutar todas las veces que se ejecute la instrucción de salto. Entonces no hay ningún problema de que compartan el issue packet. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría, ¿sí? Nuestro código desenrollado puesto en el toIssue. ¿Sí? Noten cómo esta técnica nos ayudó un montón a mejorar, ¿no? Porque nosotros acá, en el mejor de los casos, habíamos llegado a que esto se ejecutaba ideal, ¿sí? Olvidándonos de esto de la precarga del pipeline, en 4 ciclos de clock, ¿no? Pero eso ejecutaba una vuelta del lazo. Y ahora nosotros nos vinimos a este que se ejecuta en 5, o sea, un clock más, pero con eso ejecuté 2 vueltas del lazo, ¿sí? Entonces, suponete que mi lazo se ejecutaba 100 veces, ¿sí? Cuando tenía el código original, eso me tomaba 400 ciclos de clock. Ahora, si bien tiene 5 ciclos de clock, ahora lo voy a multiplicar por 50 veces que se va a ejecutar este lazo, ¿sí? Porque ahora necesito hacerlo la mitad de las veces, ¿sí? 5 por 50 de tener 250 ciclos de clock. O sea, me fui prácticamente a la mitad solo con haber aplicado esta técnica de loop and roll. ¿Sí? ¿Dudas? Bien, bueno, me alegro. Como les decía, los ejercicios que vienen después son muy similares, ¿sí? Una cosa sí que les quería aclarar es por ahí esto, ¿no? De que en algunos casos no les dice, este es el micro del ECB8, sino que les da algunas indicaciones respecto de cómo es este procesador Chuillo, ¿no? Por ejemplo, en este caso te dice, en cada issue packet, una instrucción debe ser una operación de memoria y la otra de tipo aritmética lógica o salto. Está bien, hasta ahí estamos igual que el de ahora. Después, el procesador tiene todos los caminos de forwarding posibles entre las etapas, incluyendo los caminos a la etapa ID para la resolución de saltos, ¿sí? O sea, no hay flujo de instrucciones por salto ni nada. Y además, el procesador predice los saltos perfectamente, ¿sí? O sea, todo esto no hay problemas de control por los saltos. Después, 2 instrucciones no pueden ejecutarse juntas en un paquete si una depende de la otra. Bueno, esto no se puede nunca, ¿sí? O sea, esto es ayudita, para que no se olviden de que esto no lo puedan hacer. Pero aunque no se los dijera, sí, eso es algo que está prohibidísimo, ¿sí? Nunca, nunca, nunca hay camino de forwarding entre los issues. Pero, por ejemplo, acá, fíjense, hay una diferencia. Dice, si se requiere un stall, ambas instrucciones en el paquete deben volverse un stall. ¿Sí? O sea, tengo que poner nop nop y hasta que se resuelva la cosa y después recién ejecutar la instrucción correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, eso es como para que tengan en cuenta cuando resuelven los ejercicios. A ver, algún otro que tenga algo distinto. Bueno, no, algunos, como les decía, les permitimos que hagan operaciones aritméticas y lógicas también en el issue de la memoria. Bueno, no, y no mucho más. Bueno, esto les va a quedar, ¿sí? Porque la clase que viene ya vamos a empezar con otro práctico, pero bueno, la idea es que ustedes hagan, ¿sí? Estos ejercicios que les quedan de práctico y cualquier cosa, si tienen duda o lo que sea, suben al Moodle, profe, yo lo resolví así, está bien, acá tuve dudas, sí, puedo poner esto junto con esto, ¿sí? Pero trabajenlo por su cuenta porque es básicamente este mismo análisis pasito a pasito que les mostré. Me quiero volver ahora al ejercicio 1, ¿sí? Lo vamos a ver rapidito en esto que queda de la clase como para ya cerrar el tema del pipeline. Perdón, de las técnicas estáticas. ¿De qué se trata este ejercicio?
nos volvemos para atrás. Olvídense que existía el multiple issue, ¿sí? Estamos en nuestro micro normal con pipeline. Y una pregunta que surge mucho es, bueno, ¿hasta cuándo el pipeline realmente significa una mejora? ¿Sí? Nosotros en el práctico pasado estuvimos, bueno, en el pasado de memoria no, en el anterior, estuvimos comparando tiempos de ejecución de ciertos códigos cuando estábamos en el micro de un ciclo y después cuando nos metíamos en el micro con pipeline. Y habíamos visto que el pipeline mejoraba sustancialmente la cosa. Ahora, uno, como en un caso de extremo, diría, bueno, mientras más etapas entonces yo ponga de pipeline, mucho mejor va a resultar mi ejecución. Bueno, lamentablemente no es así. ¿Sí? Hay límites y están generalmente dados por cuestiones del hardware, ¿sí? Y cuestiones propias de la latencia del hardware, que por ahí es algo que nosotros no tenemos en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el micro del cuarto, donde todo es simulación y todo es medio ideal, nos olvidamos que por cada, por ejemplo, registro que nosotros pusimos, el IFID, el IDX, cada uno de esos consume tiempo, ¿sí? Entonces, si yo sigo particionando mi micro en más etapas, implica que yo esté poniendo más de estos registros en el medio, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal sería que yo determine realmente cuántos puedo poner sin terminar empeorando mi tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, bueno, este ejercicio va a que hagamos un análisis de este estilo, ¿sí? O sea, los números son particulares del ejercicio, ¿sí? Habría que ver para cada micro cuántas etapas de pipeline conviene poner, ¿sí? En este caso, lo que nos dice es que hay un procesador que tiene pipeline y que está dividido en n etapas, ¿sí? O sea, el nuestro tiene 5 etapas, este es un procesador que tiene n etapas. El procesador de ciclo 1 único tiene un retardo de propagación a través de la lógica combinacional de 740 picosegundos, ¿sí? O sea, esto acá, de nuevo, está medio ideal. O sea, lo que me está diciendo es que para yo ejecutar una instrucción en estas n etapas, necesitaría 740 picosegundos. Asumiendo que no hay pipeline, ¿sí? O sea, ahora estamos de vuelta en la latencia que era la suma de todo el tiempo desde que hice el fetch hasta que escribí el resultado, 740 picosegundos. Y la penalidad por agregar un registro en el pipeline es de 90 picosegundos, ¿sí? O sea, el tiempo que lleva registrar un dato para pasar de una etapa a la otra son 90 picosegundos. Entonces nos dice, suponga que el retardo de la lógica combinacional, o sea, estos 740 picosegundos, se puede dividir arbitrariamente en cualquier número de etapas y que la lógica de Hazard del pipeline no aumenta el retardo, ¿sí? Entonces, ahora que nos dice, bueno, vieron que nosotros cuando hacíamos el ejercicio de latencia decíamos, la etapa de MEM demora 40 picosegundos, pero la de la ALU demora 10 y así. Bueno, acá nos dice, no, vamos a hacer de cuenta que estos 740 picosegundos yo lo divido por el número de etapas y ese es el tiempo de cada etapa, ¿sí? O sea, una cosa medio ideal. ¿Sí? Y nos olvidamos de los problemas de Hazard, ¿sí? Un análisis como de más alto nivel. Entonces me dice, asumiendo que un pipeline de 5 etapas tiene un CPI de 1,23, o sea, se resuelven 1,23, perdón, se requieren 1,23 ciclos para resolver una instrucción, y que cada etapa adicional aumenta el CPI en 0,1 debido a las predicciones de salto erróneas y otro hazard, ¿sí? Entonces acá que te dice, bueno, no te fijes en el código y demás para analizar el tema de los hazard, pero sí lo vamos a tener en cuenta para el cálculo y vamos a decir que cada vez que agregamos una etapa, esto me va a generar más problemas. O sea, ustedes vieron, pasamos del micro de un solo ciclo que no tenía ningún problema a 5 etapas y empezamos con que hay que meter forwarding, hay que meter stall porque esto me genera un lío bárbaro. Bueno, esa penalidad va a ser de 0,1 CPI. Entonces nos pregunta, ¿cuántas etapas del pipeline deberían usarse para que el procesador ejecute los programas lo más rápido posible? ¿Sí? Y ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a definir es la latencia de una etapa.
¿sí? La latencia de una etapa, que va a ser en un micro con pipeline también el tiempo de ciclo, que sería los 740 picosegundos de la latencia del micro completo, dividido n, que es el número de etapas, más los 90 picosegundos. ¿Sí? O sea, asociamos al final, digamos, de cada etapa, hay un registro de pipeline. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a marcar el tiempo de ciclo. ¿Queda claro esto? ¿Por qué esta formulita así? O sea, dividimos, calculamos el tiempo de la latencia de una sola etapa, ¿sí? Asumiendo un caso ideal de que ese tiempo se distribuye de forma pareja en todas las etapas, y le sumamos este tiempo, que es la penalidad por agregar un registro, que eran esos 90 picosegundos. ¿Sí? Y así identificamos el tiempo de ciclo. Ahora, ¿cuántos CPI tiene ese procesador? Bueno, van a ser los 1,23 ciclos por instrucción del procesador con 5 etapas de pipeline, ¿sí? Sumada la penalidad de 0,1 multiplicada por n-5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la penalidad esta va a estar a partir de que yo le agregue más de 5 etapas. ¿Sí? Para 5 etapas era esto, la penalidad es para cualquier n superior a 5. ¿Sí? Entonces, asigno esa penalidad a n-5. Y finalmente lo que vamos a calcular es el tiempo por instrucción. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tiempo por instrucción? El tiempo de ciclo multiplicado por el CPI. De nuevo, que acá estamos en el caso ideal del pipeline, que nosotros habíamos visto que después de que se precargaba el pipeline, cada una de las instrucciones siguientes se resolvía en una sola etapa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los alineaba todo y quedaba solamente el write back, write back, write back de las instrucciones finales? ¿Sí? Entonces, así calculamos el tiempo que hay entre una instrucción y entre que se termina de ejecutar una instrucción y se termina de ejecutar la siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular este primero nomás, como para que no se nos vaya el tiempo, a ver si queda clara cómo es la fórmula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para n igual a 5, yo ya sé que el CPI va a ser 1,23, ¿sí? Ahí no tengo que calcular nada, pero ¿cuánto les daría el tiempo de ciclo? Se me fueron todos. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? 740 dividido 5 y a eso sumarle los 90 picosegundos. ¿Sí? Entonces ahí tengo los 238. ¿Y cómo calcularía el tiempo por instrucción? Bueno, el producto de estos dos. O sea que a esto lo voy a multiplicar por 1,23. ¿Sí? Voy a tener los 292,74 picosegundos. ¿Sí? Bueno, de esa forma van calculando toda la tablita. Y les queda una cosa así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Graficamos, ¿sí?, la relación entre el tiempo y el número de etapas de pipeline. ¿Sí? ¿Qué vamos a graficar? El tiempo de ciclo y también el tiempo por instrucción. ¿Sí? Obviamente, cuando uno va aumentando el valor de n, el tiempo de ciclo tiende a disminuir, ¿sí? Porque este número se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿sí? Entonces, estos puntitos negros que vemos ahí es esa disminución del tiempo de ciclo. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa para hacer esto es cuál es el tiempo entre instrucciones, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir qué tan bueno es nuestro procesador, el que tenga menor tiempo entre instrucciones, ¿sí? Y ahí la cosa cambia, porque fíjense, si nosotros graficamos estos valores que están en la última columna, nos da una cosita así, que tiene un mínimo alrededor de las 8 etapas de pipeline y después vuelve a subir. ¿Sí? O sea, esto que yo decía, uno tiende a, bueno, si mientras más etapas de pipeline ponga, esto va a ser mejor para disminuir el tiempo de instrucción. Bueno, no es cierto. Al principio sí, va a ir disminuyendo, pero en algún punto
esta penalidad de los 90 y pico segundos por agregar esos registros en el medio me va a empezar a pesar. ¿Por qué? Porque se va a empezar a hacer comparable con el tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces, ahí es donde empiezo a perder, ¿sí? Y entonces el tiempo entre instrucciones empieza a aumentar de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la cantidad ideal de etapas en este procesador? Sería de 8. ¿Sí? Bueno, estamos en hora, así que con eso cerramos. Las próximas clases vamos a estar teniendo práctico las 4 horas, ¿sí? Así que los seguimos viendo por acá, por este Meet. De todos modos, bueno, les vamos a avisar como siempre por el Moodle, pero para que lo tengan en cuenta. No sé los otros profes si hay alguna aclaración o algo, si no, los despedimos hasta el viernes. Así es, a almorzar nomás. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Adiós, nos vemos.